en esta cumbre de gobernanza de Internet YOUDA-IGF 2023. Damos inicio con el módulo número 3, empezando con el panel Vulneraciones en Derechos Humanos Digitales hacia Mujeres y Jóvenes Diversos en Colombia, para lo cual solicitamos la presencia de los panelistas en el escenario. Este panel está presentado por la Corporación Cambio Sostenible a cargo de Diana Carolina Prieto Herrera, quien es abogada egresada de la Universidad Santo Tomás en Bogotá. Actualmente cursa una especialización en Derechos Humanos en la misma casa de estudios. En los últimos años ha desarrollado acciones de participación ciudadana con énfasis comunitario en la región de Colombia, la región central de Colombia. Sus campos de acción se concentran en la promoción de ambiente sano como derecho humano y la inclusión de los derechos humanos en los entornos digitales. Es consultora para el área de desarrollo ambiental y derechos humanos en cambio sostenible desde el año 2022. Asimismo, participa también Laura Daniela Guzmán Jiménez, licenciada en Trabajo Social, investigadora en brechas de derecho con perspectiva de género y migración. Es consultora para el área de inclusión social en el cambio sostenible desde el año 2021. También nos acompaña Kenny Steven Espinosa Velázquez, ingeniero ambiental y técnico en diseño multimedia, egresado de la Universidad EXI en Bogotá. Tiene una trayectoria de 10 años ejerciendo acciones desde la sociedad civil. Ha coordinado proyectos con enfoque de género y migratorio en temáticas de seguridad digital y derechos humanos en la Internet y violencia en línea. Recientemente ha sido coinvestigador en la 8ª edición del Latin American Inaglyphs, publicada por Derechos Digitales América Latina, con la investigación denominada Brechas y violencia que transitan las mujeres migrantes venezolanas viviendo en Colombia en torno al derecho de la conectividad. Actualmente es el director de la Corporación Cambio Sostenible. Un fuerte aplauso para nuestros panelistas. Muy buenas tardes para todos, todas, todes. Para mí es un placer iniciar este panel resaltando y recordándoles el territorio en el cual habitamos, Colombia, el país más desigual para América Latina a nivel multidimensional según el Banco Mundial, donde somos reconocidos también, y por qué no, no todo es malo, por ser resilientes al conflicto armado más largo de la historia occidental. Es una historia particular, es un pasado que no podemos olvidar. Somos un país con, digamos que, tradicionalmente vulnerable y que requiere también una lectura un poco más amplia y compleja frente a sus características culturales, sociales, ambientales. Y ahorita que estamos inmersos en la era digital, el país también evoluciona, pues la globalización es inevitable y nuestro país no fue la excepción. Dentro de esta, digamos que exponencial inmersión en el mundo digital, debemos entender también un poco qué sucede a la hora de ejercer derechos humanos en Internet en Colombia. Y aquí abro el panel con mis compañeras. Me gustaría darle la palabra a Carolina. Carolina, me gustaría preguntarte, ¿cuál es el panorama en Colombia de los derechos humanos digitales? Gracias, Kenny. Buenas tardes para todos. Primero agradecer por la oportunidad de estar en este espacio, de incluirnos una vez más dentro del foro de gobernanza en Internet. Y para responder tu pregunta, Kenny, voy a decir algo que desafortunadamente a ninguno de los presentes nos va a causar sorpresa, y es que el panorama en Colombia de protección a los derechos humanos digitales no es mucho mejor que el panorama de protección a los derechos humanos que no están mediados por tecnología. Desafortunadamente, vemos, según datos de junio del 2022, que tenían acceso a Internet alrededor de 37.5 millones de usuarios, y hay una gran tendencia de crecimiento de estas cifras, en donde se espera que para el 2028 el 45 existan
45.7 millones de usuarios en Internet, lo que podemos traducir que también hay una tendencia en crecimiento a la vulneración de derechos humanos digitales, porque no está unido desafortunadamente el acceso a Internet con la protección de estos derechos humanos. Desafortunadamente, que se pueda garantizar el acceso a Internet no necesariamente garantiza que vaya a existir una protección segura o unos medios judiciales efectivos para garantizar los derechos humanos y menos los derechos humanos digitales. Y lo que está pasando en Colombia es que se está recrudeciendo la situación. ¿Y por qué digo recrudeciendo? Porque en Internet todos tenemos la posibilidad de que nuestra información sea anónima, que además haya una difusión masiva y también tenemos pues un hueco legislativo pues importante, una escasa regulación. Entonces se recrudece la situación de vulneración de derechos humanos a través de plataformas digitales, y lo que está pasando es que el Internet se está convirtiendo en un medio o en una herramienta más para permitir la vulneración, la terrible tradición que tenemos en el país de vulneración de derechos humanos. Por ejemplo, el Ranking Par, que es una herramienta de medición anual gratuita y confidencial que toma este tipo de datos, ha encontrado que el 60% de las mujeres entre los 18 y los 40 años se han sentido acosadas a través de plataformas digitales. Además, en el 2022 el Centro Cibernético de la Policía recibió 62 denuncias por casos de sextorsión. Las cifras no mejoran y también han recibido 325 denuncias por ciberacoso, 676 por injuria y calumnia a través de redes sociales y 972 denuncias por amenaza. Además de los escalofriantes que de por sí ya son estos datos, tenemos que considerar los daños colaterales que estas vulneraciones traen para los derechos humanos, y es que como son una población de mujeres, estas optan por la autocensura en Internet, además de que son datos que son lejanos de la realidad, porque en realidad no hay mecanismos efectivos de denuncia ni tipos penales adecuados a los ciberdelitos que permitan un enjuiciamiento pleno de estas acciones, y terminan por autocensurarse, y la autocensura pues en Internet se deriva en que haya menos visibilidad de las opiniones de las mujeres y de su libertad de expresión en temas que deberían consentirnos a todos, y que no haya una plena participación de las mujeres en los entornos digitales colombianos por esta razón. Gracias, Carolina. Es alarmante el panorama que tenemos frente a vulneración de derechos humanos desde la perspectiva de género. Si bien fuera de línea ya teníamos datos y cifras alarmantes, pareciera que el fenómeno de violencia muta, y cuando muta a los entornos digitales deben hacer otro tipo de herramientas y otro tipo de estrategias que respondan precisamente a ese tipo de agresiones, que no solo atacan a la persona por su identidad, sino por pertenecer a una población en específico, es decir, se ataca a la persona por los ideales que esté representando y también por su género, sea mujer o sea una población de género diverso. También la sexodiversidad, si bien se han generado unos avances importantes en materia de derechos, de igualdad, cuando hablamos de equidad, que es muy diferente, que es satisfacer de manera diferenciada unas necesidades tradicionalmente no satisfechas y que requieren también pues una atención diferente. Me gustaría darle el espacio a Laura y hacerte justamente esa pregunta. Desde esta perspectiva de la violencia basada en género, ¿las tecnologías contribuyen a reducir este tipo de violencia o por el contrario, facilitan que se siga desarrollando? Bueno, Kenny, muchas gracias. Gracias a todos por la invitación. Bueno, pues desde mi lugar como trabajadora social, considero que el Internet y la tecnología no son excluyentes en sí mismas, que son más bien un campo bien amplio y diverso donde podemos encontrar pues distintas formas de actuar y habitar las redes, entre ellas pues también como un escenario conjunto en el cual
pues podemos desarrollarnos tanto a nivel económico como social. Si bien las redes han sido como el boom de alguna manera en nuestra sociedad, donde podemos correspondernos y de alguna manera comunicarnos, también pues han sido un espacio, como lo dije anteriormente, muy amplio de alta vulnerabilidad, ¿sí? Donde encontramos grupos de tratas de personas, personas en sí mismas de manera individual o colectiva que ejercen pues la violencia directa en línea. Y pues desde allí también reconocer que si bien existe en este panorama como tan desalentador que Carolina nos comenta respecto a los derechos humanos digitales, reconocer que pues también se han creado algunas plataformas para encontrar, digamos, e identificar las tipologías de violencia en línea y de la misma manera pues también las formas de denuncia. Tenemos en Colombia una plataforma que se llama A Denunciar, no sé si alguno la conocía, y pues que de alguna manera siempre que nos invitan a denunciar delitos en internet, nos invitan a ir a la fiscalía, nos invitan a ir a diferentes entes físicos, pero pues también los tenemos de manera virtual, porque muchas veces lo que nos gana también dentro de esta vulneración de derechos en línea es el miedo, ¿no?, a denunciar, y tenemos que hacerlo desde el anonimato, pues precisamente identificar que si bien dentro de las redes encontramos escenarios de gran vulnerabilidad para las mujeres, para los niños y para los jóvenes, pues también podemos encontrar maneras de identificarlo y pues también de denunciarlo. Laura, comparto tu visión frente a que la tecnología tiene tanto oportunidades como desafíos de incluir a nuestras poblaciones tradicionalmente excluidas, subrepresentadas, y en efecto la fórmula para resolver estas situaciones no es exclusiva, no hay una única forma, sino que hay que plantearla de manera colaborativa, con múltiples esfuerzos. Es entender que la violencia facilitada por la tecnología, con esta perspectiva de género, trasciende fronteras, que afecta a todo tipo de poblaciones a diferentes escalas. Lo vimos hace un momento con los compañeros de Red Papás, la afectación diferenciada por edad, ¿verdad?, frente a la explotación sexual online, y también como también frente a las poblaciones diversas tienen este tipo de exclusiones, de autocensura y también de una violencia digital trazada por discursos hegemónicos que ahorita se disfrazan como innovadores. Entonces ahorita está el discurso antiagenda, antifeminismo, anti-LGBTI, que dicen que son nuevos, pero realmente es el mismo discurso heteropatriarcal, hegemónico, que siempre ha estado, solo que ahorita se marca como innovador dentro de redes sociales, donde tenemos que este tipo de declaraciones lideradas por influencers, lideradas por líderes y activistas políticos, afectan directamente los derechos y el ejercicio de los derechos de la población, porque han sido luchas para lograr que hoy por hoy estemos nosotros tres sentados aquí hablando como jóvenes, como mujeres, como personas de género diverso, sobre estas temáticas que van a incluir y van a beneficiar a todos. Y el trabajo de la sociedad civil no es la excepción. El trabajo de la sociedad civil es complementario al de las entidades públicas, el de las entidades privadas, el de las plataformas digitales. Y aquí también me gustaría hablar con Laura frente a esos aportes que se pueda dar desde la sociedad civil y que nos cuentes un poco sobre tu experiencia, sobre qué se puede aportar específicamente para reducir esta violencia digital de género. Claro que sí. Bueno, pues como les comentaba, yo soy trabajadora social. Desde Cambio Sostenible se han impulsado proyectos de inclusión digital para las mujeres específicamente. Partimos de la idea de que la población migrante no solamente es aquella población venezolana que conocemos debido pues al flujo y los cambios políticos que hemos tenido, sino que también son aquellas personas que vienen de otros territorios a nivel nacional incluso, que vienen de condiciones de desplazamiento forzoso, de condiciones de conflicto armado. ¿Ahí me escuchan? Sí. De
condiciones de conflicto armado, de condiciones de violencia también muy agravantes, y donde pues llegan al territorio también central a buscar oportunidades, ¿cierto? Entonces, partimos de un proyecto denominado Digitalmente Seguras, también con el apoyo de Derechos Digitales por América Latina. Allí logramos desarrollar proyectos de emprendimiento innovadores con mujeres de localidades de Fontibón, Puente Aranda y Kennedy, donde pues digamos que la principal tarea allí era identificar precisamente cuáles eran esos escenarios inseguros para las mujeres en las redes respecto al acceso de oportunidades laborales, y posteriormente pues la ruta, ¿no?, para lograr que estas mujeres también pudieran aprender, reconocer incluso conceptos digitales que nunca habían escuchado, y de alguna manera pues lograr también generar esa autoagenda de sus propias vidas y de su propia economía. Posterior a este proyecto, pues el interés, digamos, surgió un poco más profundo respecto de los conceptos digitales y de la violencia digital. Allí pues nace otro proyecto que se denomina Mujeres Actuando en Red. Este proyecto pues también con mujeres de Bogotá y pues de varias localidades, impulsó el reconocimiento de habilidades y alfabetización digital, donde las mujeres se acercaron a conceptos como sextorsión, grooming, pues todos los que hemos mencionado como a lo largo de la jornada, y donde también se lograron identificar como estas tipologías de violencia, ¿no? Tenemos el violentómetro, que lastimosamente para llegar a reconocer una violencia tenemos que nombrarla, ¿no? Tenemos que tipificarla y además de eso separarla. Entonces, dentro de este violentómetro pues logramos identificar como desde el nivel más sutil de violencia hasta pues el más alto. Sí, considero que las mujeres de alguna manera se han ido como un poco adelantando a esta agenda de la violencia digital de género, pero que aún nos falta demasiado. Creo que incluso este mismo concepto de la violencia digital de género no es tan reconocido a nivel legislativo, si se quiere decir. Tenemos pues la política pública de mujer, equidad y género, pero no tenemos una política pública que nos mencione algo sobre el tema de la violencia digital. Entonces, pues allí también es importante pues destacar que este proceso comunitario de las mujeres viene también del reconocimiento y de la educación, como lo hemos hablado, y que no solamente obedece a una ley estipulada o a unos procesos digitales meramente, digamos, excluyentes, sino que también pretende que haya un impacto más colectivo. Me uno a tu voz, Laura, frente a que lo que hace falta es trabajo continuo, permanente, desde diferentes aristas, un trabajo lleno de sororidad, pensado desde las poblaciones hacia las poblaciones objetivo, herramientas tecnológicas de reporte pensadas por mujeres para mujeres, que incluya esa cercanía, esa calidez, que responda también a esos subregistros que tenemos de por qué no se denuncia ese tipo de eventos. ¿Por qué no hay eficacia en estas rutas de atención? Probablemente porque las herramientas no son lo suficientemente cercanas. Cuando hablamos de violencia digital, siempre hay como una frivolidad, siempre hay como una barrera que es necesaria derrumbarla, y que las poblaciones como nosotros permitan liderar estos avances y permitan sentir que es posible hacerlos, co-crearlas de manera colaborativa y responder de manera unificada, porque esta es una situación que conforme va pasando el tiempo sigue incrementándose los índices, el avance de la tecnología, tenemos que también ganar esa misma velocidad con estrategias impulsadas con las comunidades, con los actores involucrados, y superando esos retos que tenemos en materia de discriminación y exclusión. Me gustaría también aprovechar este espacio, y ya que hemos brindado un panorama un poco específico frente a este enfoque, también aprovechar que nos cuentes, Carolina, un poco sobre, desde la perspectiva específicamente de la privacidad y de la confidencialidad de la información, qué análisis nos pudieras compartir sobre estas vulneraciones específicas a estas poblaciones que hemos venido a hablar. Gracias. Bueno, son temas que están relacionados completamente, casi que
Bueno, ambas, cada una por aparte, la violencia de género, sea digital o no, y la vulneración a la confidencialidad en la información ya son vulneraciones a derechos humanos, pero la una puede llevar a la otra y asimismo pues de la otra llegar a una violencia, por ejemplo, basada en género en entornos digitales. En este espacio el reto es bien grande y el trabajo es bien grande porque estamos en una sociedad que cada vez más está más acercada y que todas las decisiones políticas, económicas, se toman a través de la información. Entonces, ¿qué pasa? Que tú permites, y el tema con la confidencialidad es que tú voluntariamente permites el acceso a tu información y el uso de tu información con un fin específico, por ejemplo, registrarte como un joven diverso, no sé, para recibir algún subsidio o algún tema en específico y se vulnera precisamente este principio de la confidencialidad y resulta tu información pública, tergiversada o en manos de titulares que por más de que no te hagan un daño directo te someten a una publicidad abusiva, a una publicidad centrada y a una publicidad que está enfocada específicamente para lo que consideran que son tus necesidades. Entonces, sí se necesita mucho trabajo, creo que ya no solo legislativo, porque se ha regulado algunos puntos como el habeas data, por ejemplo, en Colombia, y en Latinoamérica también vemos que hay alguna regulación, aunque pues un poco antigua, pero por lo menos ya con un antecedente que no es común para los derechos, para los delitos digitales, que sí, francamente, se puede decir que no existen, no están tipificados dentro de la ley colombiana, pero el tema ahora, más allá de legislarlo o de que exista una normativa, es que se observa que hay una completa disparidad entre lo que dice la norma y la aplicación real de esta. Ahí es donde está el reto, ahí es donde está el trabajo. Se hace necesario que las personas que ya hicieron estas regulaciones creen las estrategias necesarias para que los responsables de la información sean capaces de almacenarla con fines legítimos y garantizar su confidencialidad y su no difusión con otros fines diferentes a los autorizados. Siento que podríamos, y hay una gran oportunidad ante todo el desarrollo tecnológico, porque tampoco se trata de sesgar el tratamiento de datos o el uso de la información, sino que hay un reto y que podríamos proponernos y sería muy positivo dentro de todo este maraña de vulneraciones, y es poner la misma tecnología al servicio pues de estos retos, ¿sí? Que la misma tecnología sea capaz de gerenciar o de delimitar quiénes son los que van a tener acceso, por qué razones van a tener acceso, y que también ya cuando haya un sistema de confianza y se cree, pues nosotros también actualicemos esta información para que se pueda usar y se puedan tomar las decisiones correctas en el momento adecuado. Una maraña de vulneraciones, coincido con eso, Carolina, es lo que tenemos en Colombia a nivel digital. El panorama es complejo, pero hay un panorama también de oportunidad. Creo que generando una gobernanza de Internet inclusiva podremos conseguir esas soluciones y seguir investigando y ahondando cada vez más sobre esos factores y formas que inciden directamente en el por qué se replica o muta rápidamente tanto la violencia digital de género como estas, digamos que crecimiento exponencial de la discriminación a través de estos discursos de odio que tienen esa leve marca, y lo decían en otras intervenciones, de limitar justamente lo que es la libertad de expresión y cómo eso atenta entre los derechos de quien lo emite con quienes son realmente afectados. Chicas, pues me gustaría aprovechar y que cada una dejara una recomendación que les gustaría también aportar en el marco de la construcción de estrategias y soluciones a esta problemática. Vale, bueno, pues yo creo que la primera recomendación que pues siempre también hemos dado a las mujeres dentro de los procesos de fortalecimiento es construir una alfabetización digital, no individual, sino colectiva, en donde no solamente una persona, sino un grupo de mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes
conozcan sobre la seguridad digital, sobre las brechas digitales también y todas estas manifestaciones de violencia que se dan en línea, que no es un tema alejado para ellas y para las poblaciones en general, que todo el tiempo las estamos vivenciando, pero pues que digamos, para poder hacer el respectivo proceso de identificación y denuncia es necesario conocerlas. Entonces, inicialmente, pues el proceso de alfabetización digital no es sencillo hacer una clasificación de sexting, grooming, todo el tema de ciberdelitos, ciberacoso, pero pues es el camino inicial para poder hacer una transformación real en los entornos digitales, entendiendo pues que aunque existen leyes, pues estas a su vez van en otro ritmo, ¿no? En un ritmo un poco más lento a lo que ya se evidencia desde el proceso de lo digital. En un segundo momento, ya cuando encontremos la manera de educar, de aprender sobre este reconocimiento de la alfabetización digital, es reconocer la tipología de las violencias, ¿sí? Una vez ya logremos también educar sobre ello, pues hacer procesos de reconocimiento donde las poblaciones, quienes están siendo afectadas directamente, puedan identificar a sí mismas y en otros escenarios las tipologías de violencia digital, ¿sí? Que no sean una situación aislada de lo que se está viviendo. Y por último, que estas tipologías de denuncia que ya se han identificado logren un proceso de denuncia efectivo. Alcanzar esos procesos de denuncia en una comunidad machista en la que estamos, en una población totalmente aislada del género, pues nos va a implicar un poco más de complejidad, pero no es como la manera, digamos, de cerrarnos a las tecnologías, ¿no? Hay que al contrario intentar buscar los aspectos que nos puedan acercar, buscar estas formas de guías y apoyo, denuncia, tal como lo han hecho nuestros otros compañeros desde las plataformas que se han venido creando, pues para el apoyo también de los padres, madres de familia, para las mismas mujeres, y que desde allí, desde estos procesos de denuncia, logremos crear incluso, ¿por qué no?, una política pública de violencia digital de género, que nos vaya a permitir también pues seguir regulando, ¿no? Porque pues esto no es un proceso acabado, sino pues seguir regulando todos estos procesos de inteligencia artificial y pues de violencia digital de género. Me uno también completamente a esta estrategia, pero me gustaría hacer hincapié en que a veces también recargamos o en nuestro afán de poder dar soluciones y como agentes de la sociedad civil que identificamos esta problemática, ponemos también mucho peso y responsabilidad sobre el eslabón débil de la cadena, que son los mismos usuarios que tienen que sufrir esta violencia digital, sea cual sea. Entonces también me gustaría sugerir algo respecto pues, de quiénes son los titulares de la información o de quién tienen los medios tecnológicos que los ponen a disposición nuestra, y que esa alfabetización también se les haga a ellos, no solamente para que ellos sean capaces de reconocer los comportamientos de los usuarios problemáticos dentro de sus plataformas, sino para que ellos mismos cumplan, no solo por un deber legal, sino porque el hecho de que ellos administren la información idóneamente genera confianza, genera transparencia, y eso pues hace que toda la línea y todo el eslabón esté completo, que no sea una recarga solamente como usuario, sino que también pues las empresas que proveen estos servicios lo hagan, y lo hagan no solamente desde pues un deber jurídico o legislativo. También me gustaría, como pues ya lo introduje anteriormente, proponer o que siguiéramos en la investigación, porque realmente es un tema de tiempo y de disposición, que los medios tecnológicos que ya tenemos a la mano, por ejemplo, con toda la revolución de la inteligencia artificial, y esto enfocado no solo en la violencia, sino en la confidencialidad de la información, para que no devenguen otros casos de vulneración a derechos humanos, que estas inteligencias puedan gerenciar o puedan digamos, administrar el uso de la información. Cuando hay un usuario que usa una inteligencia artificial y ya por el uso de esa inteligencia artificial dio un permiso, la red es mucho menos vulnerable porque hay un aval y hay un titular de la información. Cuando estos permisos no se obtienen de forma legítima,
pues las vulneraciones pueden ser mucho más grandes y los riesgos son aún mucho más grandes. Entonces, que estas inteligencias artificiales también se pongan al servicio de esta administración de datos y con ello pues se pueda determinar quiénes están haciendo un uso legítimo, quiénes ya cumplieron con ese fin legítimo y por eso no necesitan más acceso a la información o a quienes sí se les da acceso a tal información pueden llegar a generar violencias o decremento de los derechos humanos. Entonces la misma tecnología trabajando para la tecnología al servicio de los humanos. Muchas gracias, Carolina. Laura, nos gustaría que después de estas recomendaciones que dictaron cada una de nuestras panelistas, dejarles un ejercicio también de inclusión en su participación con nosotros. Nosotros estamos, como se dan cuenta, generando este panel en pos de construir y co-crear este diagnóstico situacional de la vulneración de derechos humanos digitales. Sabemos que cada uno y cada una de ustedes trabajan en diversas áreas, tienen apuestas, historias que contar, casos, ejemplos, y nos gustaría también que se unieran también a este diagnóstico. Va a ser un documento de informe que nosotros vamos a construir durante este mes para ser presentado a órganos garantes de derechos humanos acá en Colombia, para la delegada de ambientes digitales de la Defensoría del Pueblo. Entonces nos gustaría mucho que fuera esta propuesta, además de ser informativa, tuviera un grado de incidencia y, por qué no, con su colaboración, también respetando la confidencialidad de sus datos personales. Allí van a encontrar en el formulario, que pueden escanearlo ahí en el código QR que les están entregando, y también que pueden escanear ahí en la pantalla. Ahí también tienen nuestra política de tratamiento de datos personales y es opcional si quieren dejar sus datos o no. Pues la idea es que ustedes se sientan libres y tengan ese consentimiento. Muchísimas gracias por su atención. Vamos a permitirnos darnos 2 minuticos para realizar el ejercicio y continuar con una sesión de preguntas para los panelistas. También para nuestros espectadores que nos están viendo a través de la transmisión en vivo, también pueden hacer uso del código QR que se encuentra allí y pueden escanearlo. También, si desean hacerlo para otro momento, pues pueden guardar el formulario de Google, no lo vamos a cerrar, porque la idea es que pues, podamos obtener también la mayor cantidad de percepciones voluntarias que permita alimentar este ejercicio y que pueda vincularse la mayor cantidad de actores involucrados en este informe. Si ustedes también se quieren tomar el tiempo para hacerlo en otro momento, pues para las personas que están acá presencial se pueden llevar el código QR, lo pueden hacer en otro momento. Lo ideal es que pues lo puedan hacer en el transcurso de este mes, no hay problema. ¿Listo? Listo, perfecto. Muchas gracias a Kenny, muchas gracias a las dos panelistas. Muy importante toda la información que nos han dado. Vamos a proceder entonces a la sesión de preguntas. También invitamos a los que están viéndonos de forma remota que hagan sus preguntas en los comentarios, ahí los estamos leyendo. Una pregunta. Gracias. También en relación con los paneles que se presentaron en la mañana y ahora que ustedes tocan todo el tema de violencias en los espacios digitales hacia las mujeres y comunidad diversa, me parece importante comentar de los 2 proyectos de ley que están cursando en este momento. Uno tiene que ver con
digamos que participamos en la construcción colectiva de ese proyecto de ley desde el año pasado, y es por medio del cual se adoptan medidas de prevención, protección, reparación, prohibición y penalización de la violencia de género digital, y se dictan otras disposiciones. Digamos que esta mañana hubo un énfasis bien importante en el tema de derecho, pues de jurisprudencia y demás, entonces me parecía como importante recoger, y ahora que ustedes también marcan unos elementos muy de carácter comunitario, de formación y demás, pero como que en esto nos toca estar en diferentes frentes. Entonces no sé si tenían conocimiento como de este tema. Tengo entendido que ya pasó el primer debate en el Senado este proyecto, y hace muy poco, hace 3 semanas si no estoy mal, se inscribió el Estatuto de Igualdad hacia las mujeres, que también contempla el tema de violencias en los espacios digitales, tomando en cuenta que la ley 1257, que se promulgó hace ya bastante tiempo, no incluyó en su momento como un acápite relevante sobre el tema de violencias en los espacios digitales. Entonces, como que todos estos elementos nos dan muchas herramientas. Entonces no sé pues de qué manera Cambio Social creería que se puede, Cambio Sostenible, perdón, creería que se puede como articular todo este tema de política pública que ustedes mencionaron también, con el carácter comunitario, de formación, de llegar directamente a las personas, sabiendo que este tema legislativo siempre genera como una distancia y no nos enteramos, no participamos tan activamente en estos espacios. Sí, claro. De hecho, nosotros este año tuvimos la oportunidad de también empezar a hacer estrategias de incidencia. Bajo nuestra iniciativa Red por un Internet Libre, trabajamos de la mano de las entidades públicas garantes, Personería, Defensoría del Pueblo, a través de la Delegada de Ambientes Digitales, que es una delegación nueva que invitaría a todos y todas que la conocieran, ya que, como sucede en el ámbito legislativo, el tema digital en lo ejecutivo y en los órganos de control sigue siendo también un tema nuevo que, digamos, que implementar, que agenciar, que gerenciar. Y nosotros sí habíamos conocido previamente de un proyecto de ley que incluso era previo al del que me estás comentando, de los 2 del año pasado, que se había engavetado, y que nos pareció que justamente ante las debilidades que tiene la legislación, y es que lo digital no se le había dado el abordaje suficiente, o incluso no se había descrito esta dinámica de violencias emergentes y que cada vez más siguen cambiando. Y ¿qué haríamos Cambio Sostenible desde nuestra parte con esas propuestas que tú nos traes? Primero, generar esa agenda de incidencia que estamos ya teniendo con la Delegada de Ambientes Digitales de la Defensoría del Pueblo, y estamos también teniendo espacios de trabajo regionales donde ponemos esto sobre la mesa y poderlo comunicar con nuestras comunidades vulnerables. Sí, efectivamente es un proyecto de ley que emociona bastante, porque además es un proyecto de ley que se viene esperando desde, pues digamos que las primeras manifestaciones de sextorsión que nacieron acá, de los casos más, digamos, crudos en el país, y que además de eso, pues de estar en la jurisprudencia, pues podrían llegar a respaldar esas plataformas que ya existen. Yo lo vería así, como que está el proyecto de ley, ya existe la plataforma de denunciar, simplemente es usar lo que ya tenemos y relacionarlo con el enfoque de género, que de alguna manera pues va a permitir que la violencia digital sea reconocida, ¿no? Entonces, pues no, igual gracias por ese aporte, porque de alguna manera estos proyectos de ley, si bien como lo sabemos, están un poco más demorados que el proceso digital, pues de alguna manera van a permitir que las cosas se vengan consolidando, y que la misma comunidad las va exigiendo, ¿no? Porque entonces ahorita, como no hay un proceso, digamos, legítimo para decir vamos a acusar a tal persona que violentó en las redes, pues lo que se hace es el escrache, ¿no? Que es lo que conocemos, o sea, escrachamos a la persona, bloqueamos la cuenta, divulgamos todo lo que hace, o divulgamos las organizaciones, o denunciamos las páginas web y demás, pero no encontramos otra ruta, ¿sí?, desde lo legal para poder también darle punidad al asunto. Entonces creo que se podría unir con lo que ya está, y que el proyecto de ley pues sea, como siempre, para la mejora de las condiciones, sobre todo las mujeres y de las personas que están en esta condición de vulnerabilidad. Muchas gracias. Bueno, un aplauso para Diana, Laura y Kenny.
Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes.